Pienso en la forma en que yo quiero pensar. Pienso en la forma en que yo quiero pensar. Pienso en la forma en que yo quiero pensar. Pienso en la forma en que yo quiero pensar. Pienso en la forma en que yo quiero pensar. Pienso en la forma en que yo quiero pensar. Pienso en la forma en que yo quiero pensar. Pienso en la forma en que yo quiero pensar. Pienso en la forma en que yo quiero pensar. Pienso en la forma en que yo quiero pensar. Pienso en la forma en que yo quiero pensar. Pienso en la forma en que yo quiero pensar. Pienso en la forma en que yo quiero pensar. Pienso en la forma en que yo quiero pensar. Pienso en la forma en que yo quiero pensar. Pienso en la forma en que yo quiero pensar. Pienso en la forma en que yo quiero pensar. Pienso en la forma en que yo quiero pensar. Pienso en la forma en que yo quiero pensar. Pienso en la forma en que yo quiero pensar. Pienso en la forma en que yo quiero pensar. Pienso en la forma en que yo quiero pensar. Pienso en la forma en que yo quiero pensar. Pienso en la forma en que yo quiero pensar. Pienso en la forma en que yo quiero pensar. Pienso en la forma en que yo quiero pensar. Pienso en la forma en que yo quiero pensar. Pienso en la forma en que yo quiero pensar. Pienso en la forma en que yo quiero pensar. Pienso en la forma en que yo quiero pensar. Pienso en la forma en que yo quiero pensar. Pienso en la forma en que yo quiero pensar. Pienso en la forma en que yo quiero pensar. Pienso en la forma en que yo quiero pensar. Pienso en la forma en que yo quiero pensar. Pienso en la forma en que yo quiero pensar. Pienso en la forma en que yo quiero pensar. Pienso en la forma en que yo quiero pensar. Pienso en la forma en que yo quiero pensar. Pienso en la forma en que yo quiero pensar. Pienso en la forma en que yo quiero pensar. Pienso en la forma en que yo quiero pensar. Pienso en la forma en que yo quiero pensar. Pienso en la forma en que yo quiero pensar. Pienso en la forma en que yo quiero pensar. Pienso en la forma en que yo quiero pensar. Pienso en la forma en que yo quiero pensar. Pienso en la forma en que yo quiero pensar. Pienso en la forma en que yo quiero pensar. Pienso en la forma en que yo quiero pensar. Pienso en la forma en que yo quiero pensar. Pienso en la forma en que yo quiero pensar. Pienso en la forma en que yo quiero pensar. Pienso en la forma en que yo quiero pensar. Pienso en la forma en que yo quiero pensar. Pienso en la forma en que yo quiero pensar. Pienso en la forma en que yo quiero pensar. Pienso en la forma en que yo quiero pensar. Pienso en la forma en que yo quiero pensar. Pienso en la forma en que yo quiero pensar. Pienso en la forma en que yo quiero pensar. Pienso en la forma en que yo quiero pensar. Pienso en la forma en que yo quiero pensar.